Un saludo muy especial para quienes se conectan a un nuevo episodio de El 25. Recuerden, esta serie quiere compartir con ustedes las historias 25 años después del terremoto de Armenia en 1999 y compartiendo también esos relatos de cómo era nuestra ciudad de Armenia, nuestro departamento del Quindío, hace ya tantas décadas. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones, y me acompaña mi amigo y compañero en la producción de este seriado, Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo y grabando aquí desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia. Hoy en un episodio muy especial, estamos en época de Semana Santa, estamos entonces recordando aquí desde el 25 esas historias religiosas, espirituales, esas también anécdotas de nuestras iglesias, de nuestros centros espirituales y religiosos de la ciudad Milagro. Es por eso que en este episodio vamos a hacer la narrativa de dos libros muy especiales de nuestra historia. El primero de ellos, Armenia, testimonio de una ciudad en permanente evolución, de María Eugenia Beltrán Franco, nuestra invitada en el tercer episodio del 25, con la cual estuvimos hablando sobre plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Armenia. Y nos acompaña también Crónicas de Dionisio, la vieja iglesia, único monumento que quedaba del Armenia viejo, un libro muy interesante con unas historias muy chéveres de Bernardo Ramírez Granada, uno de los autores también más importantes de nuestro departamento del Quindío, en donde vamos a estar compartiendo con ustedes cómo era la Semana Santa en Armenia hace ya tantas décadas. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de reconstruir esa memoria nuestra, cuando hablamos de cultura, no podemos olvidar tampoco esas tradiciones, muchas de ellas muy conservadoras, entendiendo que somos un país muy conservador, esas tradiciones que están ligadas también a lo religioso, a lo místico, a lo espiritual. Es así como aquí en el 25 queremos compartir con ustedes, aprovechando que estamos en Semana Santa, esas historias que nos acercan un poco más a cómo vivía la sociedad de Armenia hace ya tantas décadas, cómo se vivía esa Semana Santa, cómo eran las procesiones, cómo eran las iglesias, y bueno, qué mejor que Armenia, testimonio de una ciudad en permanente evolución. Dice sobre las iglesias que las creencias religiosas marcan una importante pauta para el comportamiento, la cultura e identidad en toda la sociedad. De igual manera que los espacios de esparcimiento dicen mucho de nuestra ciudad y sus habitantes, los templos dicen mucho sobre la sociedad y su arquitectura le otorga identidad y les convierte en puntos de referencia local que en algunos casos adquieren valor de patrimonio de la comunidad. Por cultura y por idiosincrasia, los pobladores de esta región son fieles a sus creencias y a su religión. Según dice Manuel Mejía Vallejo, los pobladores construyen espacios de reflexión para la oración y el encuentro con la divinidad. El terremoto del 25 de enero de 1999 dejó fuera de servicio la mayoría de templos locales. Se perdieron varias iglesias católicas y quedaron inhabilitados muchos de los templos de otros cultos. Con ellos desaparecieron muchos de los hitos religiosos que formaban parte del patrimonio local. Cuando hablamos sobre la catedral, la principal iglesia católica que tiene la ciudad de Armenia, ubicada en la Plaza de Bolívar, también conocida como la Iglesia de la Inmaculada, fue la primera capilla que se construyó en la población. Esta catedral ha evolucionado mucho y, testigo del permanente cambio, ha acompañado la evolución de la Plaza de Bolívar de Armenia y ha acompañado a sus habitantes en las alegrías y en las tristezas. En ella se han realizado las conmemoraciones más trascendentales, las misas de aniversario de cada 14 de octubre, y se ha despedido a sus hombres y mujeres ilustres. Por eso, su pequeña historia se entrelaza con la de la Plaza de Bolívar, y es allí donde encontramos su testimonio.
Las primeras campanas, donadas por don Tomás Giraldo, fueron compradas en la ciudad de Pereira. Su actual imagen corresponde a una de las tiendas de campaña que los israelitas usaban en su peregrinación por el desierto hacia Tierra Prometida. Cuando hablamos de esta iglesia, una iglesia que ha cambiado en su infraestructura, no es la misma que encontramos a como era a comparación de la primera que tuvo la ciudad de Armenia. Una catedral que, como lo nombra nuestra referencia del libro de María Eugenia Beltrán, ha pasado y ha visto la historia de gran parte del centro de nuestra ciudad de Armenia. Ya no existe esa antigua catedral que supo ser parte vital de la historia de nuestra ciudad, y hoy encontramos una catedral que tiene su referente arquitectónico, incluso con tradiciones que no son propias de nuestro continente. Y bueno, pasamos por otra de las iglesias también características de nuestra ciudad de Armenia, la iglesia del Sagrado Corazón, o conocida también popularmente como la iglesia de piedra. Y es que la parroquia del Sagrado Corazón fue erigida en 1938 por el entonces arzobispo de Manizales. Recordemos que en aquella época Armenia hacía parte del Viejo Caldas. El arzobispo de Manizales, Monseñor Concha Córdoba, para llenar las necesidades de la gran población con que para entonces contaba la ciudad. Su primer párroco, y durante 10 años, fue el padre Pablo Mejía. La parroquia comenzó a funcionar en el Castillo Getsemaní de don Domingo A. Quintero, Castillo de Getsemaní, el cual también hemos hecho la referencia incluso en nuestro primer episodio del 25. Posteriormente, el padre Mejía adquirió el lote ubicado en la calle 19 con la carrera 21, donde actualmente se levanta la imponente iglesia de piedra. Como el lote inicial era muy pequeño, su segundo párroco compró los solares vecinos hasta llegar al lote actual. En su construcción surgieron muchos tropiezos, entre otros que por debajo pasa el túnel del ferrocarril. Recordemos ese túnel tan importante que era para la ciudad de Armenia, y el ferrocarril que salía en lo que ahora es la glorieta de los Puentes de la Cejite, y que actualmente sale por una cancha un poco vieja y descuidada en el sector de la Check, en uno de los sectores también más convulsos por su actividad comercial, por toda su actividad social de la ciudad de Armenia. En su construcción, para luego obviar el problema, se compraron otros lotes y la edificación se desplazó hacia abajo. Los planos fueron elaborados por el italiano Álvaro Gervanetti, con características románicas y de misiones. El padre Betancourt modifica los planos originales y, en lugar de construirla en ladrillo, utilizó piedra de río. Después de 20 arduos años de trabajo y dedicación, en 1969, bajo la dirección del padre Arias, se techa, pues hasta entonces solo tenía las paredes pero no su cubierta, y las ceremonias se celebraban en el sótano. El 1 de noviembre de 1969 fue inaugurada, aunque a la fecha aún no se termina su construcción. Y decimos que a la fecha porque recuerden que este libro fue publicado en 2006, ya hace unos cuantos añitos, y recordemos también que esta iglesia, la iglesia de piedra, sufrió algunas fracturas con el terremoto del 25 de enero del 99. La cobertura territorial de la parroquia es de aproximadamente 60 barrios, lo que hace que haya sido duro su trabajo social como parroquia. Sus feligreses son de estratos medios y bajos, y en el terremoto esta zona fue una de las más afectadas. Continuamos también con una de las iglesias más representativas que tuvo la ciudad de Armenia y que tiene, pero entendiendo que también sufrió a tal punto de que tuvo que ser demolida por el terremoto, y es la iglesia del Carmen en el sur de nuestra ciudad de Armenia. Comenzó como una pequeña capilla construida en Guadua por el sacerdote boyacense Nicolás Gutiérrez, en un lote que originalmente llegaba hasta la actual terminal de transportes. Su diseño correspondía a toda una leyenda religiosa. Según cuenta doña Dioselina Ríos, de 90 años de edad, una de las 3 personas que promovieron su construcción y la única que queda viva para aquel entonces, en el 2006,
La iglesia se construyó a punta de empanadas, bazares y fiestas. Recordemos también muy ligado a la construcción del Colegio San Francisco Solano, del cual pues datico aparte para el 25, yo soy egresado y tengo tengo historias también muy ligadas a la iglesia y al Colegio San Francisco Solano, porque allí alcancé a hacer el examen de admisión para entrar a bachillerato y prácticamente un mes después fue destruido el colegio y la iglesia posterior al terremoto del 99. El lote de la iglesia del Carmen, tanto la parroquia como el Colegio San Francisco Solano, se denominaba La Ceiba y anteriormente quedaba allí el primer cementerio que había sido donado por la hermana de Fray Samuel Botero Ángel, doña Inés Gutiérrez de Ángel. Recordemos que el primer cementerio que tuvo la ciudad de Armenia se encontraba ubicado en lo que ahora es el terminal de transportes y posteriormente fue ubicado en lo que ahora conocemos como Jardines de Armenia en la salida hacia el Caimo. El lote contiguo lo regaló el señor Pedro Piedrahíta. La iglesia termina de construirse en 1954. Los grupos pastorales eran de franciscanos y las adoradoras pertenecían a las hijas de María. El padre Samuel instala una tipografía que generó trabajo para la comunidad. En 1980 llegó el padre Rafael Blanco, que era arquitecto y quien restaura el templo y su altar. Durante el terremoto de 1979, recordemos que en este sector conocido como el Viejo Caldas, norte de Antioquia, ya habíamos tenido un terremoto, está datado, tiene cifras incluso de averías en algunas edificaciones, incluso en la ciudad de Armenia, de 1979. Esta iglesia fue saqueada y sustrajeron las lámparas y algunos de sus santos. La arquitectura del templo era barroca simple, con 3 naves interiores que significaban la Trinidad. Sus 3 grandes cúpulas plateadas sobre las torres mostraban los brazos de Cristo extendidos a la comunidad y sus 12 arcos recordaban a los apóstoles. Su constructor fue don Domingo Chaparro. Esta importante iglesia, la iglesia del Carmen, sucumbió al terremoto del 25 de enero de 1999. Sus feligreses aún no se recuperan de su desaparición y con el Colegio San Francisco Solano han dejado un inmenso vacío para la ciudad. Una de las anécdotas importantes, históricas, que hay que tener en cuenta también a la hora de hablar de la iglesia del Carmen y que afectó realmente a la comunidad fue su demolición, como lo referencia este libro. Y acá, como vemos también en las imágenes, está la evidencia del momento de su demolición. Pero tener en cuenta también que una de sus pequeñas cúpulas, que hacía parte pues de la gran infraestructura de esta iglesia, aún está vigente. Se encuentra a la entrada de la, entre comillas, nueva iglesia del Carmen, una iglesia que pues ya no tiene esa infraestructura tan imponente como tenía hace 25 años, pero que ha hecho como parte de la reconstrucción de su memoria, que también se logre conservar algo de su infraestructura y de su arquitectura. Entonces, una parte de su cúpula la podemos encontrar a la entrada de la iglesia del Carmen. Y al frente también de la iglesia del Carmen, enseguida donde se encuentra la bomba de la ESO frente al terminal, pero en este caso sobre la carrera 18, podemos encontrar incluso una parte del muro, son un par de arcos que hacían parte de la entrada del antiguo cementerio de la ciudad de Armenia, un datico también para que ustedes lo tengan en cuenta, y que es un muro que ha logrado sobrevivir ya décadas y décadas de mucho olvido, pero también de mucha historia que estamos compartiendo con ustedes aquí en el 25. Para que ustedes tengan más claro el lugar donde se encuentran este par de arcos, prácticamente en la cuadra frente a la iglesia del Carmen, enseguida de un lugar muy tradicional que tiene una historia, podemos decir, de casi 70, 80 años en la ciudad de Armenia, que es donde vendían el famoso ponche, que hacía parte de el convite
o de donde llegaban las personas a parchar o a estar en familia o a estar en comunidad, incluso cuando iban al antiguo cementerio de la ciudad de Armenia, porque recordemos que incluso nos los muestran las viejas fotografías y los viejos relatos que era muy tradicional incluso hacer paseos familiares, paseos de comunidad al antiguo cementerio de la ciudad de Armenia. Otra de las iglesias muy características de nuestra ciudad, la iglesia de San Francisco, ubicada frente a lo que hoy conocemos como el CAM y que anteriormente, hace 25 años, era la galería de la ciudad de Armenia. Localizada en uno de los costados de la nueva plaza de mercado, conjuntamente con ella se desarrolló el Colegio de Varones de los Padres Franciscanos, que prestó servicio de educación básica y bachillerato, hablando específicamente de la primera sede que tuvo el Colegio San Luis Rey. En ese lugar hasta hace relativamente ya un tiempo. La iglesia, sin embargo, se ha constituido en patrimonio del lugar y durante muchos años se ha considerado como el alma de la ciudad. Los sacerdotes, cuando tomaron la decisión de trasladar el Colegio San Luis Rey hacia el norte de la ciudad, nunca pensaron en abandonar la parroquia. Durante el terremoto, la edificación sufrió sin llegar a colapsar y en este momento es objeto de estudios para su restauración, en este momento hablando del año 2006, esperando seguir como testigo de un pasado que permanece presente. Ahora, cuando ya está construido el nuevo centro administrativo municipal en el lugar donde se levantó la galería central de la ciudad. Bueno, estos han sido un poco de los fragmentos que se encuentran en Armenia, testimonio de una ciudad en permanente evolución, sobre los centros religiosos católicos más importantes de la ciudad de Armenia, ahora en contexto de Semana Santa. Seguimos compartiendo con ustedes en el 25 una serie de relatos que nos acercan a esas historias de cómo era la conmemoración de la Semana Santa hace ya tantas décadas en nuestra ciudad milagro, nuestra ciudad de Armenia. Y tenemos aquí Crónicas de Dionisio, la iglesia vieja, único monumento que quedaba del Armenia viejo. Y hablando un poco sobre su autor, Bernardo Ramírez Granada, dice este libro: es por excelencia el cronista de Armenia. Sus palabras tienen la frescura del agua que viene por tubería de Guadua, la mitad de su linfa contra el sol. La aprendió de dos maestros metidos en su sangre, don José María Ramírez y don Eudoro Granada. Excelentes narradores. Hablaban como en cátedra. Excelentes narradores. De ahí le viene a Bernardo esa manera de decir las cosas con claridad, en orden, con ajuste. La conversación para él es en cuestión de artesanía. Los adjetivos se pegan como estampillas contra el sobre brillante. Cuando desembuche la noticia, desembuchar es la estampilla. Entonces su padre, con Chepe, con el cabestro de Rocinante, el único semoviente de la casa, le aplicó la zurra ejemplar. Le había dado a Guerrero la plata con que debía comprar la carne. Allí estaba pintada la dicha, la locura con que el niño alargó las monedas al maravilloso embaucador. Bernardo, con seudónimo de Dionisio, lee todos los domingos una de sus crónicas. Los armenios le escuchaban con deleite. Crónicas que apenas ahora van a conocer la letra de imprenta. Me ha entregado dos para la edición con que la patria va a conmemorar el aniversario de la ciudad milagro. Guerrero y el padre Castaño, dos figuras de leyenda. El primero se elevaba hasta los cielos y el segundo bajó de allá a fundar una parroquia. La casa cural tenía vacas de leche, imprenta, rosales y convento. El padre Castaño y Pacho López fueron los armenios que más bien se sentaron en una mula. Bernardo Ramírez Granada, quien presenta Crónicas de Dionisio, doctor en Derecho y actual director de Educación Pública, es el condestable de la crónica local. En su casa ha pasado los mejores ratos de mi vida. Lo que acabamos de compartir con ustedes hace parte de uno de los dos prólogos que tiene este libro.
en donde habla sobre el cronista de Armenia, refiriéndose al autor de Crónicas de Dionisio, escrito por Luis Sagari. Y bueno, así era la Semana Santa en Armenia. Los preparativos durante la Cuaresma eran complicados y el entusiasmo y fervor de las gentes de Armenia se extendía por todos los ángulos. Era natural que dentro de aquellos preliminares el comercio, los ventorros de menudas mercaderías, las zapaterías al por menor, los talleres de sastrería y hasta los tugurios de los sancocheros se aprestaban para el ajetreo de los días santos. El reformador de sombreros, Arteaga, colocaba un palo de berraquillo que sobresalía de la puerta principal de su taller, y en la punta colocaba una gorra vieja, indicativa de la situación precaria del sombrero que le habían llevado y que bajo el toque de su mano experta quedaría nuevecito como para estrenar el Jueves Santo. Los que en aquellos tiempos se denominaban por don Julio Rendón perseguidores de la iglesia, don José María Ramírez, el rector del colegio, don Belisario Ríos, comerciante próspero, y don Juan Nepomuceno, urbanizador y propietario, daban rienda suelta a su religiosa asiduidad a la iglesia y que se hacía más fervorosa en la tarde cuando en grupos cerrados entonaban el Via Crucis. La iglesia parroquial, con alta torre de madera forrada en latón y con aspecto de caja fúnebre, recibía en vísperas de los días santos un toque casi festivo a pesar de las moradas vestimentas de los apóstoles. Animaba más aún la celebración próxima las rifas con venta de diminutas y apretadas boleticas en las que estaba la suerte de los feligreses dadivosos que podían ganarse o una vacinilla o un almanaque de Bristol. En una de aquellas ceremonias de Cuaresma anunciaron que predicarían el padre Fray Peña y el padre Fray Sendales. Aquellos sacerdotes de ropaje café y cíngulo blanco eran extraños por estas tierras del Quindío y pocas veces visitaban estos rincones montareses. Con la boca abierta, los fieles miraban pasar los franciscanos, quienes regaban torrentes de oratoria y de doctrina por las naves de la iglesia. El padre Peña tenía una figura imperiosa. Era alto, robusto, su voz dominaba el auditorio, porque los oradores de antaño no necesitaban micrófono y se hacían oír con su voz clara, sin la ayuda de ningún adminículo. En esos tiempos, el orador sagrado redondeaba muy bien las frases. Sabía hacer frases dulces y hasta extraía jugos de lágrimas de los fieles. Recuerdo que con el puño de la camisa los hombres se secaban los ojos y las mujeres se limpiaban las lágrimas con el pañuelo. Ya no se escuchaban esas oraciones esplendorosas que bañaban de emociones extrañas a los circunstantes. Recuerdan mis amigos de aquellas épocas la figura del padre Sendales, pequeño, pálido, magro, de ojos fulgurantes, de pequeña boca y menuda cabeza llena de sabiduría. Y recuerdan que subía al púlpito despacio como si estuviera cansado ya, y cuando miraba a la multitud afloraban de sus labios lentamente las palabras. Y recuerdan, como recuerdo yo, que se creía y se agigantaba de elocuencia como si le hubieran quemado la lengua con sabiduría. Nunca escuché nada más elocuente en mi vida. Siempre acompañaba yo a mi padre agarrado de su bastón hasta la sacristía, porque don Chepe tenía mucho brazo con el padre Castaño y hasta llevaba el palio con el doctor Alejandro Londoño, con el alcalde don Alejandro González, con don José Ocampo, con don Belisario Ríos y otros caballeros de prestancia. Le preguntaba yo al verle la devoción admirativa hacia el orador. Oye, papá, ¿cómo le pareció ese padrecito Sendales? Y don Chepe, con voz apagada y con el ojo brillante, sin darme mucha importancia, me decía: hay dos clases de oradores, los que dicen las cosas y las dicen bien, y los que dicen las cosas sin saberlas decir. Este padre Sendales sabe decir bien las cosas.
Es grata la reviviscencia de esas lejanas semanas mayores con el olor a cera de panales, incienso fresco y el bullicio campesino de las gentes que llegaban de todos los linderos del Quindío. No podía faltar un cartelón verde oliva que iba y venía por el poblado para ser visto por la gente que se arremolinaba en la plaza. Decía el cartelón: Píldoras antipalúdicas de José Manuel Gutiérrez. Un enorme zancudo con la barriga llena saturaba el ambiente de aquella propaganda, y a fe que esa era feligresía de Burila, Barragán, La Vieja, Alejandría, Tebaida, el Orinoco, llevaban la sangre el paludismo. No en vano vivía el pueblo campesino entre cafetales y cañeros. El fabricante de las píldoras antipalúdicas tenía más paludismo que las píldoras, y los guasones, cuando leían aquel, expresaban: Píldoras antigutierrez de Manuel José Palúdico. Los llamados pasos de la semana, o mejor, los santos de las procesiones, cada año salían de su encierro de las casas que llamábamos principales. Doña Amalia de Arango custodiaba a San Pedro, le lavaba la cara, vestía y rejuvenecida cada año. Doña Rosarito Jaramillo abrillantaba para el Viernes Santo las lágrimas de la Dolorosa. La noche de la Soledad llevaba la Virgen un traje negro valioso bordado de oro y plata. Majestuosa en medio de un murmullo tenue, el pueblo iba tras las pisadas de la Virgen. En la actualidad es una bella procesión con las características antiguas. Pero todo el sentido de esos días santos y de recogimiento se sintetizaba en el Viernes Santo y en la calle de la Amargura o Carrera 13. La calle de la Amargura, así le decía mi madre a la calle de encima. Antes de las 11 de la mañana, una multitud silenciosa subía por las calles Real y de encima, lo que ahora son la Carrera 14 y la Carrera 13. El exeomo, de ojos doloridos y amargura infinita en el fondo de las pupilas, salpicado de gotas de sangre y con las manos y los pies azulosos por los golpes y los cardenales. Subía desde la calle de Sevilla, de la casa de doña Carmelita Castaño, hasta el Parque Sucre, frente a la Trilladora Sucre, hoy Colegio de las Capuchinas. El nazareno miraba hacia el balcón con fijeza conmovedora. El rumor del gentío se aumentaba hasta que la voz alta y sonora del padre Castaño anunciaba la primera estación. Arturo Cardona, más conocido como Cachirí, quien reemplazó después a Julio, su hermano, con aire de Pilatos, haría el pregón pronunciado con voz aguda. La sentencia y los ojos de Jesús seguían fijos en el orador. Reemplazó a Cachirí, después con el mismo expediente sentenciador, don Joaquín Mejía Botero. Los oyentes escuchaban el documento del procurador romano que desde la tribuna difundían esos buenos secretarios del juzgado municipal de Armenia. El silencio se cortaba con la languidez emotiva de la marcha ejecutada por la banda de música dirigida entonces por el maestro Rafael Moncada. Aquella procesión de la amargura conllevaba una especial devoción que aún pasados los años se conserva para recordar los rostros, los ojos y otras circunstancias de quienes asistieron en aquellos momentos. Y volvía a oírse en medio del sordo murmullo apagado de las oraciones musitadas la voz timbrada doméstica y cantante del padre Castaño, quien afanoso imponía el orden en aquel apretujado mar devoto. El grito estremecedor, agudo y despavorido del corista Luis Pelón abría el compás de las estaciones cantadas por voces mixtas llenas de suaves sensaciones. Cuando el corista acallaba su grito y en el ambiente se perdían sus estridencias, se dejaba oír la ajustada y suave melodía de los espontáneos cantantes menores,
más gratos al oído. Este ha sido uno de los capítulos de este libro, Crónicas de Dionisio, que hemos presentado con ustedes en este episodio de El 25. Un libro muy interesante que, como siempre, queremos compartir a ustedes aquí en nuestro video podcast, es recuperar esas historias perdidas de la ciudad de Armenia. Si ustedes quieren averiguar un poco qué otras historias pueden encontrar en este libro, historias como arrayanales, sobre personajes como Roberto Henao, el artista, Don Quintiliano, sobre Jesús María Ocampo, el tigrero, el doctor Cuajada, también conocido como el conde del Jazmín, la quema de tabaco o el grito de la rebeldía, personajes como Jesús Bustamante, conocido como Guasabra, el padre Ulpiano, Marco Mejía Villegas, el periodista, don Victoriano, el inspector, el padre Vicente Castaño, el reverendo padre Ismaelito Valencia, la peregrinación fúnebre, Juanito el peluquero, Nolasco Guerrero o el astronauta de 1920, el doctor Poñuñas, Jacinto Henao, Jacintico, doctor Luis Alzate Noreña, Benigno María de Jesús o Benigno Lai, el doctor Alejandro Londoño, Abelito, la única fiesta en Armenia del 1 de mayo, hacen parte de este libro, nuestro invitado aquí en el 25. Como escuchamos, un relato muy conservador, muy tradicional de hace ya algunas décadas de cómo se festejaba o se conmemoraba la Semana Santa en nuestra ciudad de Armenia, con unos términos, unas vestimentas, unas formas también de actuar frente al obispo, frente a los sacerdotes. Incluso recordemos que hace ya muchos años era una tradición mucho más cercana a partir de esa cultura española que llega como parte de la colonización. Recordemos incluso que hace años, cuando el obispo cruzaba las calles de la ciudad de Armenia, pasaba por la Plaza Bolívar, era muy común que los feligreses o las personas quienes eran muy conservadoras, muy católicas, besaran el anillo que él traía incluso y le hicieran reverencia cuando iba pasando por alguna de estas calles. Son tradiciones que ya no se ven, quedan plasmadas en la historia de nuestra ciudad de Armenia, que hemos querido compartir con ustedes en esta semana en contexto de Semana Santa, siempre dejando con ustedes el mensaje de que cada quien también maneja su propia espiritualidad y que acá estamos haciendo un ejercicio muy importante, uno de tantos ejercicios que hemos venido haciendo, como reconstrucción de la memoria histórica, hablando sobre lo que nos ha dejado 25 años después del terremoto, sobre plan de ordenamiento territorial, y que queremos también compartir con ustedes, que ustedes también nos acerquen sus historias, sus anécdotas, sus relatos, sus personajes, sus lugares, sus calles, sus parques, sus iglesias, todo, que haga parte también de esta serie de videopodcast llamado El 25. Nos vamos despidiendo de un episodio más de El 25. Recuerden, serie de videopodcast que queremos compartir con ustedes para hacer toda la recolección y la reconstrucción de esa memoria histórica, muchas veces olvidada, muchas veces la que la tenemos que buscar debajo de la tierra, debajo de los escombros que nos han dejado 25 años de desolvido, pero que desde el 25 hemos querido recuperar con los relatos de muchas de las personas que han pasado por acá y que van a seguir pasando por esta mesa desde la Biblioteca de la Sociedad de Mejoras Públicas, una biblioteca que en 2 años cumple sus primeros 100 años de vida. Muchas gracias a ustedes también por seguir en conexión con el 25. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, le pueden dar me gusta a nuestra página, pueden seguir también nuestra cuenta en Instagram, pueden enviarnos sus historias, sus relatos, sus memorias a nuestro correo electrónico para que también hagan parte de esta grata mesa que queremos compartir con ustedes. Agradecemos a nuestros amigos y amigas de la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que nos permiten este espacio, un espacio muy recomendado para que vengan a charlas, a conversatorios, a espacios musicales, para que vengan a leer unos libros muy
interesantes, muy chéveres sobre la ciudad o sobre la historia de nuestra ciudad de Armenia. Y bueno, agradeciendo también a todas las personas que hacen posible el 25, a nuestra amiga María Nieto que nos acompaña en la grabación de este episodio del 25, a Juan Pablo Orozco, a Diego Zambrano, a Felipe Vargas, a nuestro parcero Arlex Parra, y también obviamente un saludo muy especial y un abrazo a nuestro amigo y compañero y que está ahí muy pendiente en la producción del 25, Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, y quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones. Esto ha sido todo en este episodio de El 25.